Bienvenidos a este video de Mathematurgs. En esta ocasión veremos estadística descriptiva. La estadística descriptiva es la rama de la estadística que recolecta, analiza y caracteriza un conjunto de datos de una muestra con el objetivo de describir las características y comportamientos de este conjunto mediante medidas, tablas o gráficos sin sacar inferencia o conclusiones respecto a la población. Ordenamiento de datos. En una prueba estadística, una vez que se han recolectado los datos, hay que ordenarlos ya sea en forma ascendente o descendente y poder obtener con facilidad las medidas de tendencia central, las cuales son las que nos permiten encontrar la semejanza de los valores obtenidos de la muestra. Estos son la media, la mediana y la moda. También podemos encontrar las medidas de dispersión, las cuales nos permiten ver las diferencias de los valores de la muestra con respecto a los valores centrales. Estos son el rango, la desviación media, la varianza y la desviación estándar. Representación gráfica. Para visualizar con mayor facilidad los datos estadísticos, recurrimos a la representación gráfica, siendo los más usados la gráfica de barras, el histograma, el polígono de frecuencias y la gráfica circular. Aquí tenemos distintos tipos de gráficas. En el pictograma se utilizan figuras que representan magnitudes. Si estamos hablando, por ejemplo, de el tamaño de una enfermedad cardíaca, podemos representarla por medio de corazones. La gráfica de barras, las clases no tienen relación cuantitativa. Aquí tenemos una gráfica de barras. La gráfica circular se utiliza para porcentajes o frecuencia relativa. El polígono de frecuencias, que lo tenemos, es una línea que une los puntos medios de los valores. Y el histograma es una distribución de frecuencia de las distintas clases. Aquí lo tenemos. Fórmulas para datos sin agrupar. Aquí tenemos para calcular la media, vamos a sumar cada uno de los valores de los datos y los dividimos entre el número de datos. Aquí tenemos una FI. ¿Por qué? Porque puedo tener, por ejemplo, en 100 datos puedo tener que se repite el número 7 5 veces, entonces no voy a poner 7 más 7 más 7 más 7 más 7, pongo 7 por el número de veces que se repite, por eso está aquí como un producto. Esto es para una población y este es para una muestra. Si se fijan, la fórmula es igual, nada más que se representa con mu para la población y x con una barra para la muestra. Aquí tenemos x y es el valor de cada uno de los datos, f y es el número de veces que se repite ese dato y las n son los números de datos. La mediana, para encontrar la mediana se ordenan los datos de menor a mayor y la mediana será el dato central. Si el número de datos es impar, la mediana es el dato del centro. Si el número de datos es par, la mediana será la mitad de la suma de los dos datos centrales. La moda es el dato que más se repite, pudiendo haber más de una moda. Si son 2 modas será bimodal, si son 3 modas será trimodal, si son muchas modas será multimodal, aunque podría no tener moda. El rango es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. La desviación media es la sumatoria de la diferencia de cada uno de los datos menos la media muestral. Como esto me daría siempre 0, la sumatoria me daría 0, se manejan los valores absolutos, o sea que nada más vamos a manejar el valor numérico y todo lo consideramos positivo. Ya que repito, si no hacemos esa consideración, esto siempre me daría 0. Aquí nuevamente se multiplica por el número de veces que este dato se repite entre el número de datos. La varianza es la diferencia entre cada dato menos la media poblacional y se elevan al cuadrado. Con eso se evita tener los ceros aquí y se divide entre el número de datos. En ocasiones hay fórmulas donde vamos a encontrar aquí n-1. Esto es cuando nuestra muestra es pequeña, o sea, menor a 30 datos. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Fórmulas para datos agrupados. Aquí es cuando los datos se agrupan por intervalos. La media es la sumatoria de cada uno de los de las marcas de clase por las veces que
por la frecuencia que tenemos o el número de datos que tenemos en ese intervalo entre el número de datos. Eso lo vamos a ver mejor en un ejemplo. La varianza es la sumatoria de las frecuencias por la marca de clase al cuadrado entre el número de datos menos la media al cuadrado. La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. La mediana es el límite inferior, donde se encuentra la clase mediana, que lo tenemos, más n sobre 2, que es el número de datos, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, entre la frecuencia de la mediana por el ancho de la clase. Y la moda es esta fórmula, es el límite inferior de la clase modal más delta 1, que es la diferencia entre la clase modal y la inmediata anterior, y delta 2 sobre delta 1 más delta 2. Delta 2 es la diferencia entre la clase modal y la inmediata posterior por el número de el ancho de la clase. A continuación veremos un ejemplo de los cálculos de los parámetros para datos agrupados. Para el cálculo de la mediana, la mitad de 40 es 20, entonces vemos en qué clase tenemos una frecuencia acumulada de 20 y encontramos que el 20 está en la suma de 5 más 9 más 15, por lo que la mediana está en la tercera clase. Recordemos que el límite inferior verdadero se obtiene al restar 0.5 al límite inferior de dicha clase. Entonces aquí tenemos los datos agrupados, lo estamos manejando por intervalos, de 3 a 9, de 10 a 16, de 17 a 23, etc. Nótese que estos valores no los estamos repitiendo. Vamos a manejar un límite verdadero que va a ser, le agregamos aquí media unidad y le restamos aquí media unidad. Aquí vamos a tener 9.5, 9.5, 16.5, 16.5, etc. En este caso, todos los anchos de clase tienen el mismo valor. 10 menos 13 me da 7, 17 menos 10 me da 7, 24 menos 17 me da 7, 31 menos 24 me da 7. No podemos hacer esto, 9 menos 3, porque esto me daría 6. Pero vamos a ver cuántos datos tengo en realidad aquí. Tengo el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Tengo 7 valores aquí. Por eso se saca la diferencia entre el límite inferior de abajo menos el límite inferior de arriba, o el límite superior de abajo menos el límite superior de arriba, o los límites verdaderos, 9.5 menos 2.5 y me da el 7, que ese es mi ancho de clase. La marca de la clase, vamos a trabajar con el promedio de estos números. 9 más 3, 12, entre 2, 6, 16 más 10, 26, entre 2, 13, etc. Esta es mi marca de clase. La frecuencia y las veces o el número de datos que está en cada uno de esos intervalos. La suma de todos estos datos me da 40. Fx es f por x, 5 por 6, 30, 9 por 13, 117, etc. Y fx al cuadrado es este al cuadrado por este. O una vez que ya tengo f por x, lo vuelvo a multiplicar por x y me da f de x cuadrado. 30 por 6 me da 180, etc. Saco aquí la sumatoria de las f's, la sumatoria de las f's x y la sumatoria de la fx cuadrada, porque estos valores los voy a necesitar para calcular la media, la varianza y la desviación estándar. Para encontrar la mediana es el dato que está a la mitad de 40 son 20. Aquí no tengo 20 todavía, aquí son 9 más 5, van 14, todavía no llego a 20. Aquí con el 15 ya llegué al 20, es más, ya aquí ya llego a 29, quiere decir que el dato 20 está en este intervalo. Esta va a ser mi renglón donde vamos a tener la clase mediana. Esta es la clase, la marca de clase de la mediana, esta es la frecuencia de la mediana, y el límite inferior va a ser de 16.5. Acuérdense que se le resta medio valor al límite inferior en este caso. Y la frecuencia acumulada que vamos a manejar es la frecuencia acumulada anterior a la mediana, que son 9 más 5 son 14. Eso lo vamos a ver cuando lleguemos a la fórmula. Y para encontrar la moda, el valor que más se repite es el 15, entonces nuestra moda está aquí. Y lambda 1, o el triangulito 1, perdón, delta 1,
es 15 menos 9, que va a ser 6, y delta 2 es 15 menos 8, que va a ser 7. Eso lo vamos a ver en las fórmulas. Para la media, aquí lo tenemos, son la suma de la fx entre 40 y nos da este valor. La varianza es la suma de fx cuadrada entre 40 menos la media al cuadrado y nos da este valor. Aquí los tenemos. Son estos dos valores los que estamos ocupando. La desviación estándar es la raíz cuadrada de este valor. Para la mediana, el límite inferior ya vimos que era 16.5, 40 sobre 2, menos los 9 más 5, que era la frecuencia superior a la clase mediana, entre la frecuencia de la clase mediana por los 7 del ancho de clase, nos da 19.3. Y para la moda, ya habíamos visto, 15 menos 9 es delta 1, aquí se vuelve a repetir. 15 menos 8 es delta 2, se multiplica por el ancho de la clase, se le suma el límite inferior y nos da este valor. Voy a regresar a la tabla para que vean que estos dos valores están en la clase de la mediana y en la clase de la moda. Aquí los tenemos. El 19 punto y fracción están en esta clase, ambos resultados, tanto la mediana como la moda, porque coincidieron en este renglón. Para finalizar, recordemos que para encontrar el número de intervalos hay fórmulas matemáticas. Además, hay diferentes criterios para colocar los límites de cada clase, así como métodos distintos para realizar los cálculos, por lo que para realizar un estudio más profesional hay que seguir los criterios del país o de la empresa en la que se realiza el estudio. Esto se llega a ver muchas veces cuando se hace un estudio estadístico. Podemos encontrar libros o información que difiera un poco en la forma en la que se encuentran los intervalos de clase, los límites inferior y superior, pero esos son ya criterios que se establecen en cada país o en cada empresa. Espero que les haya sido de provecho este video y poder seguir contando con su preferencia en videos posteriores en este mismo canal.